¿Qué tal? Buen día. Tengan todos ustedes, estimadas alumnas, alumnos. Me complace saludarles. Les habla el maestro Miguel Ángel Galván. El día de hoy vamos a estar trabajando en un video en el cual vamos a tratar el tema resumen para datos cuantitativos, distribución de frecuencias. Espero no hacerlo muy extenso. Eh, Vamos a entrar de lleno ya a la explicación con los contenidos pertinentes. Bueno, una distribución de frecuencia es un resumen tabular de los datos que muestra el número de elementos en cada una de varias clases que no se superponen. Esta definición va a ser válida tanto para los datos cualitativos que trabajamos en el primer video como para datos cuantitativos. Sin embargo, aquí debemos de ser muy cuidadosos al definir las clases que no se superponen y que se utilizarán en la distribución de frecuencias. Mm, para realizar nuestro trabajo el día de hoy, voy a proponer dos formas. Una que la voy a nombrar primera forma y la segunda que es la ley de Sturges. ¿Cómo vamos a estar trabajando para nuestro curso? Eh, Como la opción número 2, con la ley de Sturges. Sin embargo, la primera forma también es una manera adecuada de trabajarlo y vamos a iniciar con el proceso de esta parte. Bueno, primeramente, los tres pasos necesarios para definir las clases de una distribución de frecuencias con los datos cuantitativos son los siguientes. Refiriéndome a esta, resalto primera forma. Es necesario determinar el número de clases que no se superponen. Las clases se forman mediante la especificación de rangos que se usarán para agrupar los datos. Como regla general, jóvenes, se recomienda utilizar entre 5 a 20 clases. En el caso de un número pequeño de elementos, como es el caso de nuestro ejercicio del día de hoy, se pueden utilizar 5 o 6 clases para resumir los datos. Si se tienen muchos elementos, se requiere un número más grande de clases. La idea es utilizar suficientes clases para mostrar la variación en los datos, pero no demasiadas si solo se tienen algunos de los elementos. Entonces, de 5 a 20 clases se sugiere. En cuanto a definir el ancho de clase, bueno, el segundo paso en la elaboración de una distribución de frecuencias es elegir el ancho de las clases. Como regla general, va a ser recomendable que sea el mismo para todas. Por lo tanto, miren, el número y el ancho de clase no son decisiones que vamos a tener de manera independientes, sino todo lo contrario. Un número grande de clases va a significar que el ancho sea menor y viceversa. La fórmula propuesta es muy simple. Para definir el ancho de clase, vamos a restarle al valor mayor el valor menor y el resultado lo vamos a dividir entre el número de clases. De esta manera vamos a determinar el ancho de clase. Recuerdo que el número de clases estuvo determinado en el primer paso. Ahora, en la práctica, el número y el ancho de clases apropiados lo vamos a determinar por prueba y error. El que está trabajando va a recurrir a su juicio para determinar la combinación del número y ancho de clases que proporcionan la mejor distribución de frecuencias para resumir los datos. Es decir, tú pudiste haber elegido aquí 5, pero también 6 es correcto. Eso va a implicar que tengamos un mayor ancho o un menor o una menor amplitud de clase. Y finalmente vamos a determinar los límites. Los límites no es otra cosa más que determinar el límite inferior y límite superior de cada clase. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar más claro cuando trabajemos la ley de Sturges, que es la segunda forma propuesta. Esta sería la primera.
Si se fijan, la expliqué teóricamente, no hicimos ningún cálculo. Los cálculos los vamos a hacer con la segunda forma, que es la que yo voy a sugerir para trabajarlo en nuestro curso. Bueno, aquí yo tengo un extracto de una base de datos que representan las edades de 30 trabajadores de una empresa. La variable es edad, el dato es el número. Entonces tenemos, por lo tanto, datos cuantitativos. ¿Qué necesitamos para trabajar la ley de Sturges? Bueno, primeramente voy a poner un apartado muy necesario que va a ser contar el número de elementos. El número de elementos va a ser igual. Voy a estarte sugiriendo la utilización de algunas fórmulas para facilitarte el trabajo. El número de elementos va a ser igual a contar, ya es una función dada en Excel. Abrimos paréntesis y elegimos todo el rango. Aceptar, y yo ya determiné que tengo 30 datos en mi banco de datos. Bueno, el número de elementos ya está determinado. ¿Qué otra cosa ocupamos? Ocupamos el máximo, el valor máximo y un valor mínimo. Esto también lo vamos a determinar utilizando una función de Excel. Recuerdo, para insertar la función o fórmula, primeramente hay que escribir el signo de igualdad. Entonces escribo posteriormente la palabra max. Abro paréntesis, selecciono el rango en el cual yo deseo buscar el valor mayor y cierro paréntesis, aceptar. 45. La edad de 45 años fue la mayor aquí en la base de datos de los 30 encuestados, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la entidad aquí? Pues será la persona. ¿Cuál es la variable? La variable es edad. ¿Cuál es el dato? El dato es el número, ¿sí? Entonces nos vamos al apartado mínimo. Escribo la palabra min después del signo de igualdad, abro paréntesis y elijo el rango. Cierro paréntesis. Estos tres cálculos son muy necesarios para trabajar la ley de Sturges. Realmente estos van a ser de apoyo. Aquí realizamos la ley. A partir de aquí vamos a estar trabajando ya la ley, que es la parte fuerte del procedimiento. Pero no es un procedimiento muy pesado, sino todo lo contrario. Escribimos aquí la palabra rango, que es el rango, es una medida de variabilidad en la cual vamos a restar el valor mayor, que ya determinamos aquí, menos el valor menor. 19 es el rango en esta pequeñita base de datos, rango. ¿Qué otra cosa vamos a ocupar? Lo que yo voy a calcular enseguida es muy importante, es el número de clases. El número de clases en el cual hice referencia aquí, lo voy a determinar ya con una fórmula. El número de clases va a ser igual a 1, esta es una constante, esto nos indica la ley, más 3.3 por, utilizamos el asterisco para indicar la operación, por logaritmo, abro paréntesis, y va a ser el dato que se encuentra en el número de elementos. Entonces 1 más 3.3 por logaritmo de 30, esto me va a arrojar un resultado de 5.8. Obviamente no puedo yo tener 5.8 clases. Yo no puedo tener un número decimal. Necesito redondearlo al número próximo mayor o al menor, como ustedes decidan. Ya quedamos que se va a dar por ensayo y por error. Entonces yo aquí voy a redondearlo. Redondear. Punto, lo voy a redondear. Puedo redondearlo al más, sería un 6. Puedo redondearlo al menos, sería un 5. Voy a redondearlo al menos. Menos. Abro paréntesis. Pongo el número, aquí me sugiere que escriba posteriormente una coma y luego el número de decimales, yo quiero 0 decimales. Cierro paréntesis y ahí tengo yo un 5 que corresponde al número de clases. Vámonos ahora con la amplitud, que va a ser muy necesaria, que en la primera forma correspondería al ancho de clase. Entonces yo pongo amplitud. La amplitud va a estar determinada por la división
de lo que va a arrojar el rango entre la amplitud, pero voy a poner ya el 5. El 5 me va a arrojar un 3.8. Bueno, yo aquí lo puedo redondear, lo voy a realizar. Redondear, lo voy a redondear ahora más al 4, más, pongo el número, aquí hay un número, coma, 0 decimales. Ahí está, me arrojó un 4. Ustedes a su criterio lo van a hacer. ¿Pudo el procedimiento aquí ajustarse a un número 6? Claro que sí, pero eso va a implicar una amplitud menor. Si yo tengo más clases, la amplitud se va a disminuir. Y a la inversa, como ya lo habíamos dicho aquí en la primera forma de la determinación de el ancho y el número de clases. Entonces, pues prácticamente estoy terminando con los cálculos de la ley de Sturges. Voy a pasar ya de lleno a esta parte para no hacer muy extenso el video, porque son bastantes columnas. E iniciamos. El número de clases, bueno, vamos a ver. Yo aquí lo voy a enumerar. 1, 2. A ver, aquí el cálculo me arrojó 5 clases. Vamos a escribirlo hasta el 5, a ver si no es necesario utilizar una sexta. Pero como estamos trabajando la ley de esta forma, pues yo espero que sí esté determinado con 5 clases de manera adecuada. El límite inferior, ¿cuál es? El dato menor, que es el 26. ¿Sí? Nada más basta, recuerden, yo pongo igual y pongo la referencia donde está el dato mínimo y pongo el enter. ¿Cuál va a ser el límite aparente superior? El límite aparente superior va a ser igual al dato mínimo, y aquí voy a escribir igual a 26, pero pongo la referencia, más, aquí una observación, en mi amplitud me arrojó un valor de 4, pero ustedes van a escribir uno menos, en este caso sería 3. Ahorita les voy a explicar por qué y acá va a quedar más claro ese proceso. Entonces queda del 26 al 29. En realidad aquí ya van 4 datos, miren, 26, 27, 28 y 29. Aquí para la segunda clase va a ser igual a el límite superior de la clase previa más 1 y me da un 30. Aquí el dato que sigue, vamos a ver qué me va a arrojar. Yo puedo correr esto y me va a arrojar un 33. Parece que está adecuado el cálculo. Yo selecciono las dos celdas y lo corro hasta la número 5. Ya tengo mis límites aparentes. Entonces en la clase 1 el límite inferior es 26 y el límite superior es 29. Esto va a hacer referencia en la primera forma a el número de clase y ancho de clase. El número de clase es el 1 y el ancho de clase es el 4, que lo determinamos mediante esta ley, que va desde el 26 hasta el 29. Y así sucesivamente. Yo tengo 5 clases. La última, el límite inferior sería 42 y el límite superior es 45, que corresponde al tercer punto de la primera forma. Determinar los límites de clase son los límites inferior y límite superior. Hay diferentes procedimientos para trabajar la distribución de frecuencias con respecto a este formato, a esta sintaxis. En este caso yo te lo presento así. Vamos a trabajar los límites reales. ¿Cuáles son los límites reales? Observamos que aquí hay un distanciamiento entre el 29 a 30. En realidad hay infinidad de números del 29 a 30. Son muchísimos números, son infinitos los números decimales que existen en ese pedazo de la recta numérica, y aquí yo lo voy a ajustar para que exista esa continuidad. Del 29 al 30 hay un 1, ese 1 lo voy a dividir entre el límite inferior y la clase superior para que exista esa continuidad. Primeramente yo al límite inferior de la primera clase le voy a restar 0.5 y al límite superior de la primera clase se lo voy a sumar, igual a 29 más 0.5. Y ya tengo determinado el límite real para la primera clase, que va a ir desde 25.5 hasta 29.5. Para la segunda clase sería lo mismo. Entonces basta con que yo copie la fórmula,
y lo voy a tener de manera adecuada. Ya tengo los límites reales, ya hay continuidad. Del 25.5 al 29.5 la primera clase, la segunda iría desde el 29.5, que es el límite superior de la primera clase, hasta el 33.5. La tercera clase iría como límite inferior 33.5, que es el límite superior de la segunda clase, y así sucesivamente. Ok, paso a la siguiente columna. La marca de clase va a ser igual al promedio de ambos límites. Cierro paréntesis, fíjense, de los límites aparentes. De todos modos daría lo mismo los límites reales, y le doy enter. Esta es la marca de clase, el punto de referencia, el punto medio de la clase. Paso a la frecuencia. Aquí hay que trabajarlo un poco más detenido. Observen muy bien el procedimiento. Primeramente, para contar los datos que hay en mi base de datos en este rango, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar las celdas indicadas, todo lo voy a seleccionar, que son 5, las 5 clases, lo selecciono. Ahora, si ya está seleccionado, voy a poner el símbolo de igual. Fíjense que está seleccionado aquí de color azul. Voy a poner la palabra frecuencia, abro paréntesis, me voy al banco de datos, que son las edades de los 30 trabajadores. Ahora me indica que sigue una coma, pongo la coma, y fíjense ahora yo voy a poner el límite superior de la clase 1, que es 29, 33, 37, 41 y 45, hasta la clase 5. Entonces pongo el signo de igualdad, la palabra frecuencia, abro paréntesis, selecciono el banco de datos origen, después la coma, y finalmente pongo el límite superior correspondiente al límite aparente. Cierro paréntesis y aquí hago una pausa. Sean muy cuidadosos. Si ustedes le dan ahí enter, les va a aparecer un dato incorrecto en cada una de las clases. Lo que tienen que hacer es oprimir la tecla control, la que se encuentra en el costado izquierdo de su teclado. Simultáneamente la tecla mayúscula, la que está arriba de la tecla control, y finalmente enter. Entonces la combinación de las tres teclas va a ser control shift enter. Ahí está. Y tenemos la frecuencia adecuada para cada una de las clases. Esto me está indicando que del 26 al 29 tengo 4 datos, del 30 al 33 tengo 11 datos, del 34 al 37 tengo 6, y así sucesivamente hasta finalizar con 2. La cantidad de datos tiene que ser igual a la cantidad del banco de datos que yo tengo acá, y efectivamente sí, son 30. Aquí me lo puso porque ya tenía la palabra suma, es igual, yo lo puedo determinar, va a ser con la palabra suma, abren paréntesis, suman toda la frecuencia absoluta y le dan enter. Tengo 30. La frecuencia relativa ya la trabajamos con el video anterior. Yo lo voy a determinar con un símbolo de igualdad. Voy a dividir la frecuencia absoluta de cada clase entre el número de datos. Denle enter, nada más que hay que dejar quieto a este 30. ¿Y cómo lo voy a hacer? Poniendo un símbolo de pesos entre la M y el 8 para hacer una referencia absoluta. Ahora sí, yo voy a copiar la fórmula y mi distribución va a ser de forma adecuada. La suma de la frecuencia relativa va a ser igual a 1. Yo copio la fórmula que tengo acá abajo en suma y efectivamente me da el 1. Seguimos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada va a ser igual a, en la primera celda, a su frecuencia absoluta de la primera clase, y posteriormente vamos a hacer el siguiente cálculo. En la segunda celda de la columna frecuencia acumulada vamos a insertar el símbolo de igualdad, posteriormente ponemos el 4, el símbolo de más, y luego pongo la frecuencia siguiente, que sería 11. Entonces observen, 4 más 11 va a arrojar un 15. Entonces la frecuencia que yo tengo en la primera clase es un 4.
la frecuencia acumulada que yo tengo con la primera y segunda clase va a ser un 15 y así sucesivamente. Entonces ya solamente basta con que yo copie la fórmula y me lo da de forma adecuada. El último dato tiene que corresponder a la cantidad de datos y efectivamente observo que 30 es igual a 30, estoy de manera correcta hecho el cálculo. Últimas dos columnas, el porcentaje va a ser igual, aquí, el porcentaje va a ser igual a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Solamente eso, copio la fórmula y ya está. El porcentaje acumulado lo voy a determinar de manera muy similar que la frecuencia acumulada. Entonces pongo el símbolo de igualdad, pongo el porcentaje, acepto y posteriormente pongo el 13 más el porcentaje de la segunda clase. Copio la fórmula y me va a arrojar al final un 100%. De esta manera estaría finalizada nuestra distribución de frecuencias. Espero no haya ido un poco rápido, lo hago para no hacer muy extenso el video. Entonces resumo, tenemos un banco de datos de 30 que corresponde a las edades de 30 trabajadores, una primera forma sugerida que ya te mencioné en esta parte. Trabajamos con una segunda forma llamada ley de Sturges, en la cual determinamos tres elementos importantes, que es rango, número de clases y amplitud, para finalizar con la distribución de frecuencias, que incluye lo que es la clase, límites aparentes, límites reales, su marca de clase, su frecuencia relativa, su frecuencia acumulada, su porcentaje y porcentaje acumulado. Compañeros, estimados alumnos, ustedes van a trabajar de manera similar la distribución de frecuencias para los ejercicios que así lo indiquen mediante la ley de Sturges. Mucha suerte, hasta aquí cierro el video, éxito con sus actividades, hasta luego.